Paz y bien, jóvenes estudiantes de la Academia Acuamática, con mucho cariño para todos ustedes. Vamos a empezar a hacer una serie de videos que van a tener como objetivo entender las principales características de la historia del Perú en su etapa republicana, que es uno de los temas más recurrentes en diferentes exámenes de admisión, sobre todo en San Marcos, y en donde siempre, ¿no?, van a venir temas que vamos a verlos con profundidad en algunos casos, y vamos a mostrar también algunas preguntas modelo de cómo plantean los ejercicios San Marcos, cómo plantean los ejercicios la Católica, algunas universidades de Lima, y también en el caso de la Universidad Nacional de Ucayali, que también ha presentado temas de historia. Y como les repetía, historia del Perú republicano es uno de los temas que más veces se ha hablado. Y todo esto con el apoyo de la Academia Acuamática, que, que siempre piensa en tu ingreso a las diferentes universidades. También, ¿por qué no?, a Beca 18 y al COAR, para los chicos de segundo y secundario. Bueno, aquí en la imagen que estamos presentando tenemos a Miguel Grau, ¿no? En nuestra ciudad de Atalaya tenemos la Marina y Grau es el héroe máximo de esta institución. También tenemos en la parte inferior al libertador José de San Martín, más que libertador, el que proclama la independencia, ¿no?, el año 1821 en Lima. Y en la parte izquierda tenemos a un personaje que tal vez pocos lo conocemos, ¿no? Alguien que ha sido parte de la historia de Atalaya. Hablamos de Carlos Fermín Fitzcarral, que nació en Ancash, pero que por cosas del destino, ya en algún momento vamos a ir profundizando su vida de él también, llega hacia el Urubamba, hacia el río Ucayali, donde recibe por parte de la Marina de Guerra del Perú un pase especial para que pueda navegar estos ríos. La importancia de Carlos Fermín Fitzcarral para la selva peruana es que es uno de los grandes empresarios del caucho, el caucho que hizo millonario a muchas personas en la selva, y que Iquitos se desarrolló gracias a eso, y que también fundó Puerto Maldonado, ¿no? Y bueno, no fundó Atalaya, pero es importante para nuestra provincia. Y sobre todo porque es probable también que en la UNO en un futuro vengan preguntas de historia regional, porque en todas las universidades vienen preguntas de historia regional. Entonces es bueno conocerlo a Carlos Fermín Fitzcarral, que también entre sus grandes hechos, aportes, ¿no?, está el haber constituido un ejército personal que luchó contra la invasión brasileña. Los brasileños cada vez ingresaban más a territorio nacional, y Fitzcarral constituye un ejército similar al que hace Arana en Loreto para expulsar a los colombianos, pero Fitzcarral expulsa a los brasileños, ¿no?, que intentan meterse hacia nuestra zona, hacia nuestro departamento de Ucayali, hacia nuestra provincia de Atalaya, ¿no? Y también es por eso que fue fundada Atalaya, como inspiración para poder impedir el ingreso de brasileños hacia territorio peruano. Bueno, entonces esa sería la presentación del curso, que vamos a presentar una pequeña línea de tiempo para ir haciendo una presentación pequeña, y puedan ir ustedes viendo y ubicando más o menos cuáles son los temas que vamos a hablar en esta serie de videos. Bueno, comenzamos con nuestra línea de tiempo, que es muy importante. El Perú republicano. En la parte inferior izquierda vemos la proclamación de la independencia del Perú. Este primer tema se llama Inicios de la República, que va desde el año 1821 hasta el año 1844, que también se le llama el primer militarismo, ¿no? Es una época difícil, una época donde no hay un gobierno claro en el Perú, donde hay muchas revueltas, muchos golpes de estado. Hay momentos en el que gobiernan el Perú 3 o 4 presidentes, y donde también se da la Confederación Peruana Boliviana, que es un tema muy recurrente en muchos exámenes. Este tema viene mucho y también lo vamos a tratar acá. Después tenemos la prosperidad falaz, que da del año 1845 al año 1879. Es la época en donde
se encuentra el guano de Isla, ¿no? Bueno, ya se sabía su existencia, pero se le da una utilidad. Europa produce muchos campos y estos campos necesitan ser abonados y el país que tiene las mayores reservas son el Perú. Y es una época donde ingresa mucho dinero. Y bueno, muchos de los contratos, Dreyfus, contratos de otros tipos, también vienen mucho en examen de admisión, ¿no? Y tienen mucho que ver con el tema de la prosperidad falaz. Y eso también vamos a tratarlo. Bueno, también tenemos la Guerra del Pacífico, que va del año 1879 al año 1883, que es en realidad sería la segunda guerra con Chile. Antes tuvimos una guerra en la que también Chile invade el Perú, pero esta es la más dolorosa, esta es la que más consecuencias fatales nos trae. Y bueno, es un tema que también viene bastante en examen de admisión. Posteriormente tenemos la reconstrucción nacional, que también se le llama el segundo militarismo, ¿no? Esta vez los militares vuelven a tomar el poder entre el año 1884 y 1895. Ahí tenemos en imágenes al taita Avelino Cáceres, quien va a gobernar el país, ¿no? Él tenía buena fama por haber luchado de buena manera ante los chilenos, pero él era una excepción en realidad. La mayoría de los militares no tenían tanto poder. En realidad nadie tenía mucho poder en aquella época. Tacna pertenece a los chilenos. Hay una desmoralización de nuestra patria y sin embargo los militares con poco apoyo asumen el poder. Posteriormente tenemos entre el año 1895 al año 1919 la República Aristocrática, que es una época en la que nos gobiernan los López de Romaña, Pierola, ¿no? Hablamos de el gobierno de las 40 familias más poderosas del Perú, ¿no? En donde ya no son los militares los que gobiernan, sino son civiles con mucho dinero, sobre todo hacendados de azúcar y de algodón, ¿no? Las grandes familias poderosas gobiernan, ¿no? Según Basadre dice que estaría mal llamarla república aristocrática, sino república oligarca, ¿no? Son términos que vamos a diferenciarlos, pero de todas formas es un tema que viene mucho en los exámenes de admisión y a los que hay que estudiar bastante también, sobre todo república aristocrática y este que viene, ¿no? El oncenio de Leguía. No sé si el primero, pero uno de los grandes gobiernos populistas que hemos tenido, ¿no? 11 años Leguía gobierna. El oncenio de Leguía es importante también en la historia económica del Perú. En su época se funda el BCR, el Banco Central de Reserva del Perú. Pregunta que ha venido en examen de San Marcos. Y también hay un cambio, ¿no? De dominación económica hacia el Perú. Antes eran los ingleses los que tenían muchos intereses en el Perú. En el tiempo de Leguía son los americanos. Es Estados Unidos el que toma el poder económico de nuestra patria. A través de créditos, a través de empresas. Y eso es muy importante porque es una pregunta que ha venido en San Marcos también. El año pasado, el año 2019, ha venido esta pregunta. Y bueno, y hay que estudiarlo porque, como les repito, siempre vienen estos temas. Y también en su época de Leguía, que justamente va a ser determinante para que acabe el gobierno, se da el crack de Nueva York. El año 1929, el Perú recibía mucho dinero de Estados Unidos a través de créditos, a través de préstamos. Y el año 1929 hay una crisis enorme en Estados Unidos, similar al 2011. Y Leguía se queda sin créditos, se queda sin préstamos. Y a un año después dura en el poder y sale, ¿no? Sale Leguía. Entonces es importante esta caída de Nueva York en nuestra historia también, este crack, este jueves negro, ¿no? Como podemos encontrar en muchos libros o reportajes. Posteriormente a Leguía va a entrar los llamados regímenes fascistas. Está bastante de moda sobre todo en Europa, los regímenes fascistas, que son la derecha militarizada, ¿no? Como Mussolini en Italia, Franco en España, Hitler en Alemania, y sirve de inspiración en muchos políticos peruanos. Muchos de ellos ni siquiera llegan al poder, pero es muy parecido a lo que se vive acá con el general Sánchez Cerro. En esta época ya existe el APRA, ya existe el Partido Comunista. Sánchez Cerro es enemigo total del APRA y va a ser un joven aprista el que lo va a asesinar a Sánchez Cerro. Hay una teoría también que se habla mucho, ¿no? Acerca de que Sánchez Cerro
quería empezar una guerra con Colombia por el problema de la ciudad de Leticia, una ciudad que fue entregada por Leguía a los colombianos y había una intención de recuperarlo. Hay esta teoría conspirativa que dice que en realidad lo asesinaron por eso, ¿no? Para evitar esa guerra, para evitar que entrara en un conflicto armado contra Colombia, ¿no? Y bueno, ¿no? Después de los regímenes fascistas, tenemos un periodo de democracias endebles, democracias que no tienen mucho poder del Estado, no hay mucho que hablar. Lo único que tal vez ha venido en examen de admisión sería que en esta época se da la Segunda Guerra Mundial, que también ha venido en el año 2017, me parece, en San Marcos. Bueno, eso sería lo único, ¿no? Es una democracia muy débil. Y posteriormente viene ya el ochenio de Odría, ¿no? Odría da un golpe militar primero, después se hace del poder, legitimiza el poder, se hace candidato, gana, ¿no? Y hace un régimen un poco dictatorial, ¿no? Y es importante también Odría, porque Odría va a llevar mucha gente al CEPA, ¿no? Un penal que está en territorio talaíno. También hablaremos en un futuro sobre eso. Después de esto nos viene el presidente Belaúnde, el primer gobierno, ¿no? En este reformismo civil moderado, el segundo gobierno de Prado Ugarteche también, que va a terminar con el golpe militar del año 1968 del general Juan Velasco Alvarado. Va a gobernar hasta el año 1980, en el que vuelve el segundo gobierno del presidente Belaúnde, una época difícil porque enfrentamos la guerra subversiva, la guerra terrorista, ¿no? Que va a durar hasta el año 2000, después va a venir ya una república neoliberal, ¿no? Del año 2000 hasta la actualidad. Estos temas no son muy recurrentes en examen de admisión, pero también lo vamos a tomar porque es bastante probable que vengan esas preguntas, ¿no? Entonces, jóvenes, esto sería la presentación. Queremos también de igual forma agradecer a la Academia Acuamática, que siempre está pensando en su ingreso, en que ustedes puedan cumplir sus metas y que esta época del coronavirus, de esta pandemia que nos está afectando a todos, no sea impedimento para seguir estudiando y seguir preparándonos, porque nuestra vida continúa, ¿no? Nuestros proyectos personales continúan y ustedes, jóvenes, van a tentar en un futuro no muy cercano el ingreso a una universidad y hay que estar preparados. Me faltaba agregar también que hay muchos jóvenes que quisieran seguir una carrera castrense, que podría ser oficial de la FAP, de la policía, de la Marina de Guerra del Perú, y sí vienen estos temas, ¿no? Vienen bastante estos temas de historia, sobre todo del Perú republicano. Entonces, a estudiar, jóvenes, y un abrazo para todos. Muchas gracias.